El psicoanalista Alex Droppelman-Petrinovic sostiene que tanto el psicoanálisis como la arquitectura se dirigen desde un vacío a un encuentro con la novedad, con lo fundante, en tanto soporte del acto de habitar del sujeto. Esto del no todo, tanto en psicoanálisis como en arquitectura, aluden a la incompletud. Acto analítico y acto arquitectónico se sustentan en la palabra subjetiva y en la enunciación poética. Muchas investigaciones afirman que los espacios inciden en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Nancy Wells, psicóloga de la Universidad de Cornell, evaluó durante 5 años la relación entre el paisaje que se apreciaba desde las ventanas y la atención en niños de 7 a 12 años. Concluyó que los niños que apreciaban el verde desde sus ventanas obtenían las mejores puntuaciones en los tests de atención. Meyers-Levy, profesor de la Universidad de Minnesota, descubrió que la altura de los techos incidía en el procesamiento de la información, potenciando un pensamiento más libre, flexible y con tendencia a la abstracción cuando era más alto y un pensamiento más rígido y concreto cuando era más bajo. Lao Tse, filósofo chino, vinculó al ser humano con el espacio físico y psíquico que habita. Él dijo: una vasija puede ser muy bella y bien ornamentada, grande o pequeña, pero su real y verdadera utilidad reside en su vacío. El sentimiento de vacío es para el ser humano difícil de concebir y a veces aterrador. El vacío puede resonar como la falta de objetivos, muerte o inexistencia. Sin embargo, es justamente ese vacío el generador de una energía interna insospechable. El élan vital, concepto que el filósofo francés Henri Bergson ha utilizado en su obra La evolución creadora, es el impulso vital que influye en el comportamiento de un sujeto. Bergson coincide con Winnicott que el espacio no es externo sino una sensación indescriptible de emociones que suceden en un mundo interno. Analista y arquitecto tienen el deber de crear espacios significantes, de ayudar a ocupar esos vacíos psíquicos o físicos, generando sentido en la vida de las personas. ¿Alguna vez se han imaginado un espacio sin límites? ¿Un hábitat libre de árboles, montañas, sin muros ni techos, calles ni puentes?
¿Cómo se desarrollaría la vida de las personas sin tener referencias espaciales, lugares donde ir y desde dónde volver? ¿Cómo se moverían las personas sin límites concretos que los obliguen a girar o detenerse? Un ser humano sin su espacio creado. ¿Qué es lo que aporta un espacio a la actividad que en él se desarrolla? ¿Influye un espacio más que otro en lo que se está haciendo? ¿Cuál es el lugar adecuado para cada actividad o para cada individuo? Siempre hay un contorno, un borde, un límite, un fin que contiene o limita, que protege o cercena. Siempre alrededores que condicionan las vidas. Desde el inicio, un deseo que aloja, un vientre que alberga permitiendo sentir los primeros espacios. Lugar es la palabra que define donde el ser humano se encuentra la mayor parte del tiempo cuando experimenta el vivir. En todo momento está en algún lugar, interior o exterior. Pero ¿qué lugar habita el ser humano? ¿Habita un espacio físico o uno psíquico? ¿Lo habita con el cuerpo o con la mente? Según Winnicott, existe una vida extravertida observable y otra vida interior mística. En una, el infinito se encuentra más allá de las estrellas y en la otra el infinito se encuentra en el centro de la persona. Sin embargo, dice que la vida transcurre en un espacio que no es ni exterior ni interior, ni físico ni psíquico. Pero entonces, ¿dónde viven las personas? ¿Qué espacio habitan finalmente? Winnicott dice que habitan una zona intermedia, en contraste con las dos realidades, interior y exterior, una combinación de la percepción física y de la realidad psíquica, un espacio potencial entre el individuo y el ambiente y que el uso de ese espacio lo determinan las experiencias vitales de las primeras etapas de su existencia. Los niños exploran y van conquistando espacios físicos y psíquicos que incorporan en su psiquis. Sus posibilidades motoras, emocionales y cognitivas son indispensables para la estructuración de su constitución subjetiva. A partir de la mitad del año, el niño explora y busca ampliar su mundo. Va habitando distintos espacios: el deseo de hijo en los padres, el espacio intrauterino, el del mito familiar, el espacio parental una vez que nace y el espacio de alteridad en su vida de relación con los otros significativos en sus primeros años de vida. Ricardo Rodulfo se pregunta: ¿dónde viven los niños? ¿Siguen viviendo en el cuerpo de la madre o han podido habitar otro tipo de espacio? Si no ocurre la cesión de espacio psíquico, no podrá construirse un lugar para que ese niño viva. En ese déficit opera el psicoanálisis, como donador de lugar, intentando la restitución de un soporte estable que reanude la constitución subjetiva de ese niño. En psicoanálisis, bienestar significa bien ocupar, poder instalarse en un lugar a partir del cual construirse subjetivamente. Se habitan espacios físicos y psíquicos, se ocupan, se apropian y luego se conquistan. Esos avances producen placer, angustia, miedo, inseguridad, temores. Ocupar otro espacio significa un gasto de energía psíquica y social. Implica un desear habitar para construir. Esa conquista es siempre dolorosa, tiene un costo. Ensanchar la vida anímica, crecer como personas, implica una elongación de ideales, de esfuerzos, de voluntad. Conquistar un espacio psíquico implica investir un objeto con un deseo que se expresa en acto y no en pensamiento. Implica avasallar límites, pasar fronteras, atravesar espesuras. El espacio se conquista con conflictos y con vacilación. Entre el hacer y el deshacer, el sujeto se debate en la vacilación y puede entrar en el terreno de la inhibición. El niño y el adolescente ocupan el espacio de distinta manera. Habitan lugares como escenario elegido para armar sus escenas. El niño juega con la música, la percusión le otorga independencia, le permite descargar su fuerza, expandir su libertad. Lo lleva a otro espacio aunque esté en su pequeña habitación. La casa debajo de la mesa, la casa de las muñecas, las construcciones con bloques, son intentos de armar escenarios, limitar el gran espacio en unidades de exploración. Los adolescentes se apropian de lugares preservándose de la intromisión de los adultos, se adueñan de la noche para estar solos en la ciudad, en las casas, los bares. Crecer es ocupar otro lugar, de padre, de madre, de adulto en la cadena generacional. Para que la adolescencia sea posible, los padres deben correrse de la escena,
liberar espacio para que lo ocupen sus hijos, sus pares y sus otros referentes adultos extrafamiliares. Los padres quedan en una fuera que no siempre soportan, un fino borde de riesgo, de sorda angustia, en el que púberes y adolescentes juegan con distintos ropajes, mutando identidades sobre sus propios cuerpos y sobre espacios que a veces conquistan y otras invaden. En arquitectura como en psicoanálisis la creatividad es esencial. En ambas disciplinas el desafío es crear escenas y trabajar con ellas, explorarlas y analizarlas. La abstracción en psicoanálisis está presente desde un comienzo. A la obra arquitectónica también la preceden múltiples procesos de abstracción: la idea generadora, la toma de partido, los croquis preliminares, que se recrean a través de un universo físico con planos y maquetas para facilitar su comprensión. Si los arquitectos usan modelos para explorar y crear un espacio físico, ¿por qué los psicoanalistas no trabajan de similar manera con el espacio psíquico? ¿Por qué no experimentar con modelos tridimensionales que ayuden a entender el funcionamiento de su psiquis y el producto de sus procesos inconscientes? En el acto de crear, ser original implica hacerse cargo de la singularidad, de la localización subjetiva, ese locus psíquico en el que se alojan las pulsiones que nos identifican. Las utopías nacen desde supuestos no lugares en el psiquismo. Una utopía nace cuando la pulsión se dirige a investir algo que no está, hacia la falta, hacia el vacío. Ese pasar al hacer, ese pasaje al acto, ese crear, proyectar, diseñar, designar, señalar, elegir, ser singular, ser otro distinto, produce la originalidad, el locus de la subjetividad. Victoria Ocampo dijo: no trato de hacer una obra de arte o una novela contando esta vida que me atormentará con sus enigmas hasta mi último suspiro. Trato de liberarme. Aquí la palabra liberación es sinónimo de alumbramiento, nacer en mí misma. El mismo Julio Cortázar dijo: para empezar, le diré que pienso que todos somos dobles. El yo que ven los otros casi nunca coincide con el yo que creo ser. Desde chico tengo esta obsesión del doble, pues creo que muchos seres humanos participan de un desdoblamiento del que son o no son conscientes. Una idea se gesta, nace y crea un lugar para habitar. Luego se construye ese espacio para que sea ocupado por ella. La arquitectura es el espacio construido donde habita la idea creadora. Un espacio psíquico es construido para que habite lo que ha irrumpido en el análisis del paciente. La pulsión creadora se manifiesta desde que el bebé siente haber creado el pecho de su madre. Las exploraciones en la primera infancia del niño explican el deseo de entender al mundo. Así como la creatividad en arquitectura va desde la abstracción hasta lo concreto, de la idea a la obra, en psicoanálisis el proceso de construcción atraviesa la asociación libre y las intervenciones del analista. Los individuos que viven creativamente sienten que la vida es digna de ser vivida. Esta posibilidad de los seres humanos está vinculada con la calidad afectiva y el ambiente que vivieron en sus primeras experiencias infantiles. El mundo también lo forman los niños terribles y el corazón redondo de las veletas que ellos aman, y los poemas que yo amo y nunca escribiré. Versos de una poesía que ilustra el impulso creador en los niños, el amor a esas veletas libres en el viento buscando rumbos y el sueño de hombres y mujeres que aman poemas que nunca escribirán. He aquí la poesía expresando libertades e inhibiciones, fantasías y frustraciones. En psicoanálisis y en arquitectura se crean espacios psíquicos y físicos. Juego y búsqueda arqueológica del deseo como motor para promover el hecho creativo. La creatividad ilumina. Ambas disciplinas crean en el interior de límites. La búsqueda del deseo en el acto psicoanalítico y arquitectónico conecta a estas actividades de una manera causal. La etiología de sus movimientos nace desde un querer saber, a partir de descubrir algo oculto. Psicoanalista y arquitecto, uno frente al inconsciente y el otro frente al papel en blanco, dispuestos a escuchar las voces de un otro, a asociar sus decires
con sus deseos, a diseñar sus espacios para que logren habitarlos. En psicoanálisis la demanda debe surgir por el deseo de cambio. El deseo de transformar un espacio psíquico que no se habita de manera plena, coherente, saludable. El vínculo terapéutico permitirá, como en una obra, avanzar en esa construcción con el material y la mano de obra de un analista y un paciente. Todo por hacerse. Un espacio, un sujeto disponible, un ambiente facilitador para evitar esta segunda oportunidad. Siempre existe el espacio vacío que permite la creación. En psicoanálisis y en arquitectura, en la pintura y en la música, en el cine, en la risa, en el juego, en el deporte, en la vida. Qué alegría o qué tristeza me dan aquellos niños que juegan y ríen, o tantos otros que miran y lloran. Qué alegría y qué tristeza me da ver esas ganas desplegadas o la dicha clausurada sin saber por qué. Qué alegría me da descubrir que en todo niño siempre hay una almita esperando que algún juego la haga latir. Nunca dejemos de soñar, nunca dejemos de jugar, nunca dejemos de crear, porque si algún día ya no soñamos, no jugamos, ni creamos, ese día sin duda ya no estaremos vivos. Yo, si tuviera que elegir un lugar, elegiría el patio de mi casa, la casa donde nací. Era una propiedad horizontal, casa chorizo, y todas las habitaciones daban a ese lugar. Ahí éramos soldados, ahí éramos policías, éramos el agente de Cipol. eh, Armamos todas las historias posibles. Un lugar de mi infancia era abajo de la mesa. Era el lugar donde yo jugaba, inventaba juegos, podía pasar la tarde jugando ahí con juguetes o con la imaginación sola o con mi hermana. Y era un lugar mágico donde todo se podía, donde todo era posible. Un hotel en San Clemente, el cual fui desde chiquita, desde los 6 años hasta hoy en día. Y nada, la verdad que es muy especial para mí, ya que conocí a mi mejor amiga, tenía un pool y unos videojuegos, en los cuales vivía jugando con mis amigas, metiendo fichitas, sacando los peluchitos. Bueno, recuerdo cuando tenía entre 10 y 12 años que iba a un cuarto que estaba en la terraza de mi casa y bueno, ahí había herramientas, restos de madera, de metales y bueno, ahí jugaba a armar y hacer inventos, a imaginarme cosas. El patio era mi lugar. Teníamos ahí con mis amiguitas nuestros rinconcitos, que eran nuestras casitas virtuales, y bueno, y ahí teníamos, cada una traía sus juguetes, y infaltable los cochecitos con la muñeca o el muñeco. Nos visitábamos, comíamos galletitas, lo pasábamos re lindo. Un lugar que recuerdo mucho de mi infancia y me trae recuerdos positivos porque lo sigo frecuentando es la cancha de Boca. Yo me acuerdo que iba con mi viejo de pendejo y me gustaba mucho cada vez que veía el pasto y entraba a ese lugar, me parecía imponente. El lugar más feo que recuerdo es cuando tenía aproximadamente 10 años, iba muy seguido al dentista. Bueno, no puedo borrarme, porque siempre lo recuerdo, la sala de espera de ese dentista. Mi angustia de estar esperando sentada en unos sillones de una forma, eran de madera y tenían una forma muy particular. Me acuerdo cuando tenía unos 12 años más o menos, nos juntábamos en la casa de uno de mis compañeros, en una pandillita, y tomábamos la leche debajo de una parra, en un pedazo de su patio, y ese era un lugar hermoso, y fue la primera vez que vi una parra en mi vida, un lugar luminoso, con sol, con hojas verdes, y para siempre me quedó el recuerdo imborrable de la parra. Cada vez que veo una, me vuelve ese momento. Un lugar que recuerdo es el patio de la casa de mi abuela materna, que es un lugar donde pasábamos mucho tiempo, tanto mis primos como mis hermanas y yo,
5 niños dando vueltas en un patio de cerámica, jugando con agua, con mangueras, con bombuchas en el verano, un lugar lleno de plantas, con una huerta, un lugar de encuentro para todos muy, muy lindo. En la casa de Graciela, en el patio, que jugábamos, poníamos esos sillones de hierro forjado y unas mantas arriba, y bueno, era nuestra casita y pasábamos tardes enteras de verano. La verdad que un lindo recuerdo. El recuerdo está relacionado con la playa y el balneario de Miramar, donde íbamos con mi familia a veranear cuando éramos muy chicos, cosa impensada años después. Eran momentos donde lo podíamos hacer, varios meses en la costa, y bueno, pasábamos varias horas en la playa, un poco de arena, menos mar, pero también lo hacíamos, la carpa. Muchas familias amigas de mis padres, jugábamos mucho con esos chicos que constituían todo nuestro grupo durante el verano. Me acuerdo cuando era chica con mis hermanos en mi casa, habíamos creado y asociábamos a nuestros amigos al Club Cóndor. Se llamaba así Cóndor porque era la parte de arriba de un placar donde, no sé, casi como contorsionistas nos metíamos ahí, nos contábamos historias y armábamos distintas planificaciones. Habíamos hecho hasta carnet. En la casa de mi abuela, cuando íbamos todos los domingos a almorzar, y posterior al almuerzo jugar en su patio, que tenía un patio muy grande sobre la calle Las Heras, jugar a la pelota con ella posteriores a los almuerzos. Bueno, un lugar que tengo en mi recuerdo es la escuela primaria, que en realidad yo pasaba mucho tiempo en ese lugar, iba a jornada simple, pero era una escuela en donde se hacían muchas actividades después del colegio. Era cosa de 3 años, volví a entrar y los lugares que a mí me parecían inmensos en ese momento, realmente era una escuela pequeña, no era una escuela muy grande. Una extensión muy grande de terreno, al aire libre, con muchos árboles alrededor, mucho verde, una casa, un garage con una casa adentro que es del empleado, un ara para los caballos, tiene muchos corrales para las vacas, porque ahí pasé toda mi infancia y me crié y amo el aire libre. Como un espacio muy especial es la escalera de la casa donde viví de los 9 a los 18 años. Esa escalera era el lugar donde, bueno, entrábamos y salíamos de la casa, pero además tenía 35 escalones que con mi hermano los teníamos contados, donde corríamos cuando nosotros íbamos a la escuela de al lado, y cuando sonaba la campana bajábamos los 35 escalones corriendo. Y además en la adolescencia fue el lugar donde me reunía con amigos cuando no queríamos que mis viejos nos vieran, donde empecé a fumar, donde fueron los primeros chapes, así que bueno, un lugar muy especial.